Se dice que la figura del Papa Francisco, conocida por su cercanía y su enfoque en la misericordia, esconde dimensiones mucho más profundas, mensajes cifrados que van más allá de sus homilías habituales y sus gestos pastorales. Podría ser que detrás de su sonrisa afable y sus llamados a la caridad yaciesen advertencias inquietantes sobre el destino de la humanidad, susurros proféticos que solo unos pocos han logrado descifrar. Se habla de revelaciones que no ocupan los titulares, sino que se encuentran dispersas en discursos menos conocidos, en notas casi secretas, en gestos simbólicos cargados de un significado que trasciende lo inmediato. Este es un viaje para desvelar 7 de esas profecías ocultas, claves para entender los tiempos que vivimos. La primera de estas profecías veladas nos habla de una gran apostasía silenciosa. No se trata de una negación abierta y frontal de la fe, como en épocas pasadas, sino de un enfriamiento paulatino, una mundanidad espiritual que se infiltra en el corazón de los creyentes y de la propia Iglesia sin hacer ruido. Es un desvanecimiento del fervor, una comodidad que adormece la conciencia y diluye las verdades fundamentales, sustituyéndolas por un vago sentimentalismo o una ética puramente humana. Francisco advertiría sobre este peligro con metáforas sutiles, hablando de cristianos de salón o de una fe que se ha vuelto líquida, incapaz de ofrecer certezas sólidas en un mundo convulso. Esta advertencia resuena con ecos bíblicos ancestrales. El apóstol Pablo ya alertaba a las primeras comunidades cristianas sobre la aparición de falsos maestros que seducirían a muchos con doctrinas acomodaticias. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo, predijo que, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta frialdad no sería tanto una hostilidad declarada contra Dios, sino una indiferencia creciente, un vivir como si Dios no existiera. Incluso dentro de los muros de la Iglesia, es una apostasía que no grita, sino que susurra, carcomiendo la fe desde dentro, como una enfermedad silenciosa pero letal para el alma. En los discursos del Papa Francisco, si se lee entre líneas, se pueden encontrar estos signos ocultos. Sus constantes críticas al relativismo disfrazado de tolerancia, a la cultura del descarte, que también afecta a lo sagrado, y su insistencia en la necesidad de recuperar el sentido del pecado, apuntan a esta deriva. Habla de una Iglesia que a veces prefiere la comodidad del mundo a la exigencia del Evangelio, de pastores que temen predicar la verdad completa por miedo a ser impopulares. Son pinceladas de un cuadro más amplio y sombrío sobre la salud espiritual de nuestro tiempo, una enfermedad del alma colectiva. Pero, ¿por qué esta profecía se manifestaría de forma tan oculta en sus palabras? Quizás por una prudencia pastoral, para no generar un pánico innecesario o una desesperanza paralizante entre los fieles. O tal vez, como en las parábolas de Jesús, el mensaje está velado para ser comprendido solo por quienes tienen oídos para oír. Aquellos con un corazón dispuesto a escrutar los signos de los tiempos con humildad y oración. No es un mensaje para las masas desprevenidas, sino una advertencia para el rebaño atento, para que no se deje engañar por los lobos vestidos con piel de oveja, ni por la tibieza que corroe el espíritu. Las implicaciones de esta apostasía silenciosa son profundas y devastadoras. Afecta no solo a la vida interna de la Iglesia, debilitando su testimonio y su capacidad de evangelizar, sino que también tiene consecuencias directas en la sociedad. Una fe que se diluye lleva a una crisis de valores, a la pérdida del fundamento moral que sostiene la convivencia humana. Sin un anclaje en lo trascendente, la humanidad queda a la deriva, incapaz de discernir el bien del mal, presa fácil de las ideologías de turno y de los espejismos de una felicidad efímera que nunca llega a saciar el corazón. Finalmente, esta situación se conectaría directamente con el fin de los tiempos, no necesariamente como un apocalipsis inminente, sino como el preludio de una gran prueba, un crisol donde la fe auténtica será purificada y separada de la paja. Sería un tiempo donde la verdadera adhesión a Cristo exigiría un coraje y una claridad que solo pueden nacer de una profunda conversión personal. La apostasía silenciosa prepararía el terreno para que, cuando lleguen las dificultades mayores, muchos no tengan la fortaleza espiritual para perseverar, cumpliéndose así otras profecías sobre la gran tribulación. La segunda profecía oculta que se desprende de las enseñanzas de Francisco advierte sobre el engaño de un falso humanismo y la emergencia de un anticristo ideológico. Este humanismo no es el que valora la dignidad de la persona creada, a imagen de Dios, sino uno que exalta al ser humano hasta el punto de excluir o negar a su creador. Se erigen así nuevos ídolos. La razón endiosada
la ciencia sin conciencia, el progreso material a cualquier coste, o ideologías totalitarias que prometen paraísos terrenales, pero terminan sojuzgando la libertad y la verdad. Esta dinámica encuentra paralelos en la historia de la salvación. La Torre de Babel es el arquetipo de esa soberbia humana que busca construir un mundo sin Dios, basado únicamente en sus propias fuerzas, y que termina en confusión y dispersión. Jesús mismo advirtió en el Evangelio de Mateo sobre la aparición de falsos cristos y falsos profetas, que realizarían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Este anticristo ideológico no necesitaría milagros espectaculares, sino la seducción de ideas aparentemente nobles, pero vacías de trascendencia. Al interpretar los gestos y palabras del Papa Francisco, se percibe su constante preocupación por esta deriva. Sus reiteradas críticas a la colonización ideológica, que impone modelos culturales ajenos y destructivos, especialmente a los más vulnerables, y su denuncia de la cultura del descarte, que considera a las personas como objetos de usar y tirar en función de su utilidad, son manifestaciones de su lucha contra este falso humanismo. Ve en estas tendencias una negación práctica de la dignidad inalienable de cada ser humano, que solo se fundamenta en su filiación divina. Este anticristo ideológico no sería necesariamente una figura individual carismática, como a menudo se imagina, sino más bien un sistema de pensamiento, una corriente cultural dominante que se presenta como la única vía razonable y progresista. Seduce con promesas de libertad absoluta, de autodeterminación sin límites, de felicidad basada en el consumo y el placer inmediato. Pero, en el fondo, este sistema deshumaniza, aísla al individuo, rompe los lazos comunitarios y familiares, y lo deja solo frente a un poder anónimo y opresor que dicta lo que se debe pensar, decir y hacer. El impacto de esta profecía se sentiría especialmente en la restricción de la libertad religiosa y de conciencia. El Papa Francisco ha advertido en diversas ocasiones sobre una persecución educada, que no usa la violencia física, sino la burla, la marginación social, la cancelación y la imposición legal de normas contrarias a la ley natural y divina. Aquellos que se resisten a estas ideologías dominantes son tildados de intolerantes, fundamentalistas o retrógrados, siendo silenciados o excluidos del debate público, en una clara manifestación de este totalitarismo blando. Esta creciente confusión moral y la presión ideológica global serían, según esta interpretación de las palabras papales, señales claras de la aproximación de los tiempos finales, no como el fin del mundo físico, sino como el fin de una era, un periodo de intensa tribulación moral y espiritual, donde las lealtades se pondrán a prueba. El falso humanismo, al prometer un paraíso sin Dios, prepararía el camino para una gran decepción y un vacío existencial que podría llevar a muchos a buscar soluciones desesperadas o a abrazar falsas esperanzas. La tercera profecía oculta se manifiesta en el grito de la tierra, el colapso ecológico interpretado como una señal profética de gran calado. Para Francisco, especialmente en su encíclica Laudato Si, la crisis ambiental no es meramente un problema científico, técnico o económico, sino el síntoma visible de una desarmonía mucho más profunda, una crisis ética, cultural y espiritual. Es el resultado de haber roto la alianza con el Creador y, consecuentemente, con la creación y con nuestros hermanos. La tierra geme por el abuso al que la sometemos. Esta perspectiva resuena con profundas verdades bíblicas. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, describe cómo la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, esperando su liberación. Desde el relato del Génesis, se intuye que el pecado humano tiene consecuencias cósmicas, alterando la armonía original querida por Dios. La explotación irresponsable de los recursos naturales, la contaminación y el cambio climático serían, desde esta óptica, manifestaciones modernas de ese desorden introducido por el egoísmo y la codicia del corazón humano. Un análisis más profundo de Laudato Si revela una dimensión oculta que va más allá de las soluciones puramente técnicas o políticas. Francisco propone una ecología integral que conecta inseparablemente el clamor de la tierra con el clamor de los pobres. Ambas son víctimas del mismo paradigma tecnocrático y consumista. Su llamado a una conversión ecológica no es solo un cambio de hábitos, sino una transformación del corazón, un reconocimiento de que somos custodios y no dueños de la creación, un mensaje con tintes claramente proféticos. La ceguera de gran parte de la humanidad ante esta crisis es el otro elemento clave, como la búsqueda desenfrenada del beneficio económico inmediato, la cultura del consumismo y el individualismo extremo
impiden ver la gravedad de la situación y sus consecuencias a largo plazo, especialmente para las futuras generaciones y los más desfavorecidos. Esta miopía espiritual, alimentada por intereses poderosos, se convierte en un obstáculo formidable para la acción decidida y solidaria que se requiere. Las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes e intensas, podrían ser interpretadas no como castigos divinos directos en un sentido simplista, sino como las dolorosas consecuencias de haber transgredido las leyes inscritas por el Creador en la naturaleza. Son avisos, llamadas de atención urgentes para que la humanidad recapacite y cambie de rumbo. En las entrelíneas de los discursos papales se percibe esta preocupación por una creación herida que clama por sanación y justicia, reflejando el dolor del propio Dios por sus hijos. El fin dos tempos, en clave ecológica, podría significar alcanzar un punto de no retorno, donde el daño infligido al planeta sea tan severo que altere drásticamente las condiciones de vida, provocando migraciones masivas, conflictos por recursos escasos y un sufrimiento generalizado. Esto forzaría a la humanidad a una reevaluación radical de su modelo de civilización y de su lugar en el universo. Un verdadero juicio sobre cómo hemos administrado el don de la creación. Sería, en efecto, el fin de un modo de vivir insostenible. La cuarta profecía oculta surge de los insistentes llamados del Papa Francisco a la paz y su advertencia sobre la Tercera Guerra Mundial combatida por partes. Estas declaraciones, a menudo interpretadas como mera retórica diplomática, podrían encerrar un aviso profético mucho más grave sobre la fragilidad de la unidad mundial y la amenaza latente de un conflicto a gran escala. Sus palabras no serían solo un lamento por los enfrentamientos actuales, sino una premonición de algo mucho mayor que se gesta en las sombras. La historia y las escrituras ofrecen lecciones sombrías sobre cómo las divisiones y el odio pueden llevar a la ruina de naciones y civilizaciones enteras. Jesús mismo, en la última cena, rezó ardientemente por la unidad de sus discípulos, para que el mundo crea, intuyendo que la división es el arma predilecta del adversario. La fragmentación actual del escenario internacional, la proliferación de nacionalismos exacerbados y la desconfianza mutua serían señales alarmantes de esta tendencia autodestructiva que Francisco denuncia. Los gestos simbólicos del Papa adquieren una nueva luz bajo esta interpretación. Sus encuentros con líderes de naciones enfrentadas, sus visitas a zonas de conflicto armado, arriesgando su propia seguridad, y sus constantes oraciones por la paz no serían simples actos protocolarios. Se tratarían más bien de intentos desesperados, casi proféticos, por tender puentes, por sembrar semillas de diálogo y reconciliación en un terreno cada vez más árido y minado por el odio, buscando aplazar o incluso evitar una catástrofe anunciada. Francisco también ha señalado las fuerzas ocultas que alimentan la división y la guerra. Sus duras críticas a la industria armamentista, a los mercaderes de la muerte que se enriquecen con el sufrimiento ajeno, a los fomentadores de conflictos que manipulan la opinión pública y a la globalización de la indiferencia que nos vuelve insensibles al dolor lejano, apuntan a las raíces profundas de esta espiral de violencia. No son solo problemas políticos o económicos, sino también espirituales, fruto de la codicia y el afán de poder. El peligro real reside en la escalada. Conflictos regionales que parecen aislados, alimentados por intereses geopolíticos y odios ancestrales, podrían fácilmente descontrolarse y converger, como piezas de un dominó infernal, en un enfrentamiento global de consecuencias inimaginables, especialmente con el arsenal nuclear existente. La aparente calma o la distracción con otros problemas no deberían ocultar esta amenaza latente que pende sobre la humanidad como una espada de Damocles, un escenario que Francisco parecería temer profundamente. La guerra, en este contexto, se convierte en una señal inequívoca de los tiempos. Las referencias bíblicas a guerras y rumores de guerras, como parte de los dolores de parto que preceden a una nueva era, Mateus 24:6, encontrarían un eco sombrío en el panorama actual. La visión de Francisco, entonces, no sería pesimista porque sí, sino un llamado realista y urgente a la conversión de los corazones y de las estructuras que generan violencia, antes de que sea demasiado tarde para evitar el abismo. La quinta profecía oculta del Papa Francisco se refiere a la persecución final de los cristianos y el surgimiento de una Iglesia del silencio. Esta persecución no se limitaría a la violencia física explícita que ya sufren muchos fieles en diversas partes del mundo, sino que adoptaría formas más sutiles y generalizadas, como la marginación cultural, la discriminación legal y la presión social para relegar la fe al ámbito puramente privado.
incluso en países de antigua tradición cristiana. Un cerco que busca ahogar la voz profética. El testimonio de los apóstoles y de innumerables mártires a lo largo de la historia demuestra que la persecución, en diversas formas, ha sido una compañera constante de la Iglesia. Sin embargo, en los tiempos actuales, esta hostilidad asumiría características nuevas y más insidiosas, tal como Francisco parecería advertir. Ya no se trataría solo de prohibir el culto, sino de redefinir conceptos fundamentales como la familia, la vida y la libertad, para hacer que el mensaje cristiano parezca obsoleto, irracional o incluso dañino para la sociedad moderna. En las denuncias del Papa se puede rastrear esta preocupación. Ha hablado de una persecución educada, de guante blanco, que no mata directamente, pero que asfixia lentamente la fe. Se manifiesta a través de leyes que contradicen la moral cristiana, de campañas mediáticas que ridiculizan las creencias religiosas y de una cultura dominante que promueve un laicismo agresivo que no tolera ninguna voz disidente. Es una persecución que busca la apostasía social, el abandono de la fe por vergüenza o por conveniencia. Detrás de esta ofensiva se encontraría el misterio de la iniquidad en acción, como lo describe San Pablo. Fuerzas contrarias al Evangelio que trabajan incansablemente para silenciar la voz de la Iglesia, para neutralizar su influencia moral y espiritual en el mundo. Los mensajes implícitos en las advertencias papales sugieren una conciencia aguda de esta lucha espiritual, donde el objetivo final es erradicar la presencia visible y transformadora de Cristo en la sociedad, reduciéndolo a una mera figura histórica o a un conjunto de valores abstractos. Sin embargo, esta persecución también podría tener un efecto purificador, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Obligaría a los cristianos a vivir su fe de manera más auténtica y radical, a depender menos de las estructuras mundanas y más de la gracia de Dios. Sería un retorno a las catacumbas, no necesariamente físicas, sino espirituales, donde la fe se vive en pequeños grupos, en la clandestinidad del corazón, pero con un ardor renovado. La iglesia del silencio podría ser también la iglesia del testimonio más elocuente, como en tiempos de Jesús y los primeros apóstoles. Esta persecución generalizada y la aparente derrota de la iglesia en el ámbito público podrían interpretarse como el preludio de la venida del Señor, tal como se describe en el libro del Apocalipsis. La iglesia que pasa por la gran tribulación, Apocalipsis 7:14, que es probada y purificada antes de la victoria final de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Sería la noche oscura antes del amanecer definitivo, un tiempo de prueba extrema, pero también de inquebrantable esperanza para los que perseveran. La sexta profecía, quizás una de las más enigmáticas y esperanzadoras, alude a una posible iluminación de las conciencias o un gran aviso a nivel global. No se trataría de un evento catastrófico físico, sino de una experiencia espiritual profunda e individual, donde cada persona, independientemente de su credo o condición, vería su alma tal como Dios la ve, a la luz de la verdad divina. Un momento de claridad existencial que confrontaría a cada uno con el estado real de su relación con Dios y con el prójimo. Aunque el Papa Francisco no haya hablado explícitamente de un evento de estas características con ese nombre, su insistencia en la misericordia divina, en la necesidad urgente de conversión y en el discernimiento espiritual podría interpretarse como una preparación para un encuentro transformador con la verdad. Sus constantes llamados al examen de conciencia personal y comunitario y su énfasis en la confesión como sacramento de sanación apuntarían a la importancia de estar espiritualmente preparados para una revelación interior de gran magnitud. La naturaleza oculta de esta profecía radicaría en que no sería un anuncio público y detallado por parte del Papa, sino algo que se infiere de la intensidad de su magisterio sobre la conversión y la inminencia de la acción de la gracia divina en el mundo. Sería como si intuyera que la humanidad se acerca a un punto de inflexión espiritual, donde Dios ofrecería una oportunidad extraordinaria para el arrepentimiento y el retorno a Él, antes de que se desencadenen consecuencias más severas por la obstinación en el mal. El propósito divino detrás de tal iluminación de las conciencias sería ofrecer una última gran llamada a la conversión, un acto supremo de misericordia antes de los acontecimientos más definitivos de los tiempos finales. Permitiría a cada persona comprender el impacto de sus acciones, el amor infinito de Dios y la belleza de vivir según su voluntad. Sería una sacudida interior para despertar a las almas adormecidas y para fortalecer a los que ya caminan en la luz, un momento de verdad personal e intransferible. Las consecuencias de esta iluminación serían profundas y diversas. Para muchos,
podría ser un momento de profundo arrepentimiento y conversión, un redescubrimiento gozoso de la fe. Para otros, lamentablemente, podría llevar a un endurecimiento aún mayor en su rechazo a Dios, al no soportar la luz de la verdad. Esto generaría una gran división espiritual en la humanidad, separando más claramente a aquellos que acogen la gracia de aquellos que la rechazan, preparando así el escenario para las pruebas y acontecimientos finales. Este evento, de ocurrir, marcaría un antes y un después en la historia de la salvación, un punto de no retorno en el drama cósmico entre el bien y el mal. Sería la manifestación de que Dios no abandona a su creación, sino que busca por todos los medios atraerla hacia sí. La predicación constante de Francisco sobre la misericordia que nunca se cansa de perdonar y la justicia divina que siempre busca salvar, encontraría aquí su máxima expresión, un eco del amor paciente del Padre que espera el regreso del Hijo pródigo. Finalmente, la séptima profecía oculta y la más esperanzadora apunta al triunfo del corazón inmaculado de María y la perseverancia de un remanente fiel. A pesar de todas las tribulaciones, las persecuciones y la aparente victoria del mal en ciertos momentos de la historia, esta visión sostiene que la última palabra la tendrá Dios. Esta certeza, que resuena con antiguas profecías marianas, como las de Fátima, y con la fe inquebrantable en la divina providencia, ofrece un faro de luz en medio de la oscuridad. Las Sagradas Escrituras están repletas de promesas de esperanza. Jesús aseguró a sus discípulos: «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateos 28:20. Y el libro del Apocalipsis culmina con la visión de la victoria definitiva de Cristo y el establecimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta esperanza escatológica es fundamental en la fe cristiana y parece ser un pilar subyacente en el pontificado de Francisco, a pesar de sus advertencias sobre los peligros actuales. La profunda devoción mariana del Papa Francisco y sus gestos significativos, como la consagración del mundo y de naciones específicas al Inmaculado Corazón de María, pueden interpretarse como actos proféticos de confianza en la intercesión poderosa de la Madre de Dios. En la tradición católica, María es vista como la nueva Eva, la que aplasta la cabeza de la serpiente, y su corazón inmaculado es refugio seguro y camino hacia Jesús, especialmente en tiempos de gran prueba para la Iglesia y la humanidad. En medio de la apostasía generalizada y la persecución, surgiría un pequeño rebaño, un remanente fiel que persevera en la fe auténtica, a menudo en la sombra y el silencio, pero sostenido por una gracia especial de Dios. No se trataría de una élite autojustificada, sino de almas humildes y sencillas que, como María, han dicho sí a Dios y se mantienen firmes en la oración, los sacramentos y la caridad fraterna, convirtiéndose en faros de esperanza en un mundo oscurecido. Este es un tema recurrente en los profetas del Antiguo Testamento. Esta perseverancia del remanente fiel, unida a la intercesión de la Virgen María, prepararía el camino para una nueva era de paz y renovación espiritual. No un paraíso terrenal, utópico, sino un tiempo donde el amor de Dios y los valores del Evangelio reinarían más plenamente en los corazones y en las estructuras sociales, tras la purificación de las grandes pruebas. Sería el cumplimiento de la promesa de que, al final, mi inmaculado corazón triunfará, una restauración de la armonía querida por Dios. Así, los mensajes velados de Francisco, aunque a menudo cargados de advertencias serias, no concluirían en la desesperación, sino en un llamado a la vigilancia activa, a la oración incesante y a una esperanza que no defrauda. Alentaría sutilmente a los fieles a ser parte de ese remanente, no por méritos propios, sino por la gracia de Dios, viviendo como centinelas de la aurora que anuncian la venida del Señor y preparan sus caminos en el desierto del mundo contemporáneo, manteniendo viva la llama de la fe. Estas 7 interpretaciones de mensajes ocultos en las palabras y gestos del Papa Francisco nos pintan un panorama complejo, lleno de desafíos, pero también de profunda esperanza. No se trata de predicciones fatalistas, sino de llamados urgentes a la conciencia, al discernimiento y a una conversión personal y comunitaria que nos prepare para los tiempos que vivimos y los que vendrán. ¿Cuál de estas profecías te ha impactado más? ¿O qué otras señales percibes? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si este análisis te ha parecido revelador, compártelo y suscríbete para más contenido que busca descifrar los misterios de nuestro tiempo. Recordando, siempre que la fe es nuestra brújula.